Y estamos viendo una serie de predicaciones acerca de la carta a los romanos, del apóstol Pablo a los romanos, y toda la serie se llama Gracia que transforma, porque verdaderamente la gracia de Dios es lo que nos cambia, lo que nos transforma. Y mis hermanos, estaremos viendo toda esta serie, 37 predicaciones acerca de la carta a los romanos, mis hermanos. Y en particular, hoy es la quinta predicación de esta serie de predicaciones, mis hermanos, y el título de la predicación se llama Religioso no, pero cristiano sí. Se llama así, mis hermanos, religioso no, pero cristiano sí. Y esto es lo que quiero compartirles hoy en esta mañana, mis hermanos. Pero antes vamos a orar, crear los rostros, vamos a orar y ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor nuestro, gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad y fidelidad. Gracias por tu cuidado que no deja de ser, siempre eres fiel, mi Señor, y siempre, Padre Santo, estás al lado nuestro, acompañándonos, guardando, cuidando. Pero al estar reunidos aquí como iglesia, te pedimos, mi Señor, tu dirección. Pedimos, mi Señor, tu guía. Y pedimos, Padre Celestial, que el Espíritu Santo nos lleve a conocer toda tu verdad. Y que al conocer tu verdad, mi Señor, al ser sembrada en nuestras mentes y corazones, nuestras vidas puedan ser conformadas y transformadas de acuerdo con tu voluntad, de acuerdo con lo que está escrito en tu santa palabra. Ayúdanos en ello, mi Señor. Permite que nuestras vidas sean transformadas de acuerdo con tu palabra. Señor, que tu palabra penetre profundamente en nosotros. Y allí, Padre, tenga el efecto que tú has deseado que tenga tu palabra. Quizás alguno necesita corrección, quizás algún otro necesita ser disciplinado, quizás algún otro necesita darse cuenta de lo que es tu voluntad, y quizás alguno más, mi Señor, necesita confesar su pecado, y quizás alguno otro, Padre Celestial, lo que necesita es ser consolado con tu palabra. Pues haz todas estas cosas, hazlo, mi Señor. Y te pido que me des la capacidad en el Espíritu Santo para hablar tu palabra sin error. Te lo pido, mi Señor, que pueda hablar a esta iglesia, a este tu pueblo, y que pueda hablar de la manera adecuada y correcta, tal como está escrito en tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, y Padre Celestial, gracias, porque vamos a estar delante de ti y frente a tu palabra, a quien no podemos ocultar ninguna cosa. Gracias. Amén. Mis hermanos, espero que tengan un boletín allí. El título de la predicación es Religioso no, pero cristiano sí. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, dice que hay tres tipos de personas. Tres tipos de personas, mis hermanos, hay en Romanos. Y el apóstol Pablo los define y los clasifica, mis hermanos. El primero es los rebeldes. Son los rebeldes, si le quieren colocar. Ya lo vimos, mis hermanos, hace dos predicaciones, hace 2 domingos, vimos los rebeldes. ¿Quiénes son estos, mis hermanos? Son aquellos que se rebelan contra Dios de manera abierta, rechazan a Dios, reprimen la verdad, rechazan la verdad y reemplazan la verdad. No sé si lo recuerden, vimos esas tres cosas, mis hermanos, y además intelectualmente se rebelan contra Dios, y vimos, mis hermanos, que se rebelan contra Dios para hacer toda clase de pecados. Eso es lo que vimos, mis hermanos, hace 2 domingos. Dice, mis hermanos, lo vimos, que este tipo de personas son culpables de 2 cosas. Uno es de impiedad, es decir, vivir como si no existiera Dios, y la otra son culpables de iniquidad, es que quieren vivir sin reglas, es decir, de acuerdo con sus propias reglas y no con las de Dios, mis hermanos. Eso lo vimos, es el primer tipo de persona. El segundo tipo de persona, mis hermanos, es el que está allí en Romanos 2, del 1 al 16, y
Este tipo de persona lo vimos la semana pasada, son los respetables, entre comillas, mis hermanos. Este es el segundo tipo de personas, es el que dice, yo soy decente, soy una persona que no le hace mal a nadie, soy una persona moral, piensan que son superiores a otros, que hacen cosas que no están de acuerdo con lo que dice Dios, mis hermanos, y son rápidos para juzgar a los que cometen pecados. La semana pasada vimos, mis hermanos, 4 características de la persona que en su propia opinión es justa, que se justifica a sí misma, mis hermanos, y aprendimos 2 cosas, que solo Dios tiene el derecho de juzgar a los demás y no nosotros. Eso fue lo que aprendimos. Pero ahora, mis hermanos, llegamos a otro punto en la carta a los Romanos, que es las personas religiosas, los religiosos. Y eso es lo que veremos el día de hoy, mis hermanos. 2 tipos de personas hemos visto anteriormente, los rebeldes, los respetables y los religiosos ahora. Y el apóstol Pablo está diciendo, mis hermanos, que este tipo de personas son religiosas y usa a los judíos como un ejemplo, porque es lo que era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era judío. Y dice, mis hermanos, el apóstol Pablo, lo veremos a lo largo de este pasaje que en esta mañana examinaremos, que son los que confían en la religión para estar bien con Dios. Son los que confían en la religión para estar bien con Dios. ¿Saben, mis hermanos? Este tipo de personas es el más difícil de alcanzar con el evangelio, la persona religiosa. Muchas veces los rebeldes, mis hermanos, su vida se está deshaciendo, su vida se está desmoronando, todo en su vida está saliendo mal y son rápidos en admitir su necesidad. Las personas morales, mis hermanos, son un poco más difíciles de alcanzar. Dice que guardan los 10 mandamientos, se portan bien, sin embargo también son alcanzados por el evangelio. Pero, mis hermanos, la persona religiosa, este tipo de personas son los más difíciles de alcanzar con el evangelio. Están tratando de ganar el acceso a Dios y confiando en su religión para salvarlos. Y lo que dice el apóstol Pablo, mis hermanos, es que es posible ser religioso y todavía estar perdido. Y esto lo veremos a lo largo de esta predicación, mis hermanos. En otras palabras, déjame decirte, alguien puede ser miembro de una iglesia y todavía estar en camino a condenación. El ser miembro de una iglesia no es ninguna garantía, mis hermanos. ¿Cómo se define la religión? ¿Cómo se define? Déjame decirte que la religión es el mejor intento del hombre de alcanzar a Dios. Eso así se define religión. Y la Biblia, mis hermanos, no nos habla de religión. La Biblia lo que nos habla es de una relación, no de una religión. Es decir, es una relación con Dios la que nos permite tener acceso a Él, la que nos permite ser perdonados de nuestros pecados. Es una relación, no una religión. Y una relación, mis hermanos, es el intento de Dios de alcanzar al hombre. Y eso, mis hermanos, es lo que hemos encontrado en Jesucristo. Así pues, mis hermanos, en este capítulo de Romanos 2, del 17 al 29, el apóstol Pablo está tratando específicamente acerca de la religión judía y de las personas religiosas. Pero estos principios se aplican a cualquiera que piensa que su religión le puede cambiar, mis hermanos. Podríamos sustituir, en lugar de, lo veremos a lo largo del pasaje, podríamos sustituir la palabra judío por miembro de iglesia. Lo podríamos y aplicaría muy bien. Entonces, déjenme leerles la escritura, mis hermanos, el pasaje de la escritura en Romanos 2, 17 al 29. Ustedes lo tienen allí, no lo tienen en su boletín, mis hermanos, por cuestión de espacio, pero lo pueden buscar en su Biblia. Es este pasaje, mis hermanos, o está en la pantalla. Déjenme leérselos. Dice de la siguiente manera: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niño, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú
pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no sería tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que se lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, mis hermanos, en esta mañana, de acuerdo con este pasaje, veremos, mis hermanos, 8 características que tienen las personas religiosas. 8 características que tienen personas religiosas. ¿Por qué esto, mis hermanos? Porque el propósito, mis hermanos, es que cada uno se evalúe. Tú debes evaluar tu propia vida. Cada uno debe evaluar su propia vida con respecto a lo que está en la Biblia, respecto a lo que está en la palabra de Dios. Y el propósito, mis hermanos, de esta predicación es que cada uno se evalúe si lo que cada uno tiene solamente es religión. Recuerdan, mis hermanos, de lo que se trata de ser cristiano es tener una relación, no una religión. Por eso el título de la predicación, mis hermanos, religión no, pero mis hermanos, cristianos sí. Entonces tenemos que evaluarnos con respecto a la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, veremos estas 8 características y, mis hermanos, quiero completar esa frase que ustedes tienen allí. Dice, soy una persona religiosa, sí, y eso es lo que quiero completar, en 8 características, mis hermanos, y quiero completarlo para ustedes en esta mañana. Y al finalizar, mis hermanos, después de ver estas 8 características, hacer una evaluación de nuestras personas, entonces, mis hermanos, trataré de hacer una aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. En primer lugar, mis hermanos, ¿soy una persona religiosa? Sí, dependo de una etiqueta. Dependo de una etiqueta. Fíjense bien, como dice Romanos 2:17, mis hermanos, la primera parte dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Te han puesto algún apodo? ¿Te han puesto algún apodo? A mí sí, mis hermanos, cuando yo era niño, era muy pequeño, de baja estatura y muy delgado, mis hermanos, y primero me decían ratoncito, después me decían ratón, fui creciendo, y después que crecí más, mis hermanos, hasta cambié de especie, ya no era ratón, era rata, mis hermanos, era la rata. Así, mis hermanos, era mi sobrenombre cuando yo era adolescente, así era. ¿Sabes? Los judíos, dice allí el pasaje, tú que tienes el sobrenombre de judío. Lo que el apóstol Pablo quiere decir, mis hermanos, es que tú que te dices judío, piensas que irás al cielo. Piensas que estás bien con Dios porque te dices judío, porque te llamas judío. Ellos pensaban que, mis hermanos, el ser judío era un pasaporte instantáneo para llegar a la presencia de Dios. No importaba lo que hicieran o dejaran de hacer, no importara si eran judíos, no tenían que preocuparse por su relación con Dios. Estaban orgullosos de su tradición, estaban orgullosos de ser judíos. ¿Saben, mis hermanos? La palabra judío viene de la palabra del nombre Judá. Era uno de los 12 hijos de Jacob. Y se usa por primera vez allí en Romanos 16:6, mis hermanos, dice los hombres de Judá. Y se les comenzaron a llamar judíos, mis hermanos, a los hombres de Judá. ¿Saben lo que significa Judá? Judá significa, mis hermanos, alabanza a Dios. Es un bonito nombre.
alabanza a Dios, eso es lo que significa. Así que la palabra judío, mis hermanos, significa uno que alaba o el que alaba a Dios. Eso es lo que ellos pensaban acerca de su propio nombre. Los judíos, mis hermanos, entre todos los grupos étnicos del mundo, entre todas las razas, ellos dependían de su etiqueta. Ellos dependían de esto. Si les preguntaran, oye, ¿tú estás bien con Dios? Ellos dirían, por supuesto, soy judío, estoy bien con Dios. Déjame hacerte esta pregunta y esta contestación. ¿Hay gente como esta hoy en día? Yo creo que sí. Hay gente como esta hoy en día. Si le preguntas, ¿eres cristiano? Dirían, claro que sí. ¿Estás bien con Dios? Claro que sí. Soy cristiano, o soy bautista, o soy presbiteriano, o soy de las asambleas de Dios, o mis parientes eran cristianos, o mis abuelos eran misioneros, o mi tío es pastor, como si uno pudiera llegar a ser cristiano por ósmosis. ¿Recuerdan este proceso, mis hermanos, que nos enseñaban en la secundaria? El proceso de ósmosis. A través de una membrana, mis hermanos, entonces podía pasar agua de un lugar a otro, mis hermanos, o podía pasar una solución de un lugar a otro. Como si uno pudiera llegar a ser cristiano solo por tener familiares cristianos también. O ir a una iglesia, mis hermanos, determinada. Si dijeran, ¿eres cristiano? Pues sí, voy a la iglesia, asisto a tal iglesia. Como si eso, mis hermanos, nos hiciera de manera instantánea ser creyente, ser cristiano. Hoy en día hay muchas etiquetas. Seguramente las han oído, mis hermanos, algunas de estas etiquetas. Algunos dicen, yo soy fundamentalista. Algún otro dirá, yo soy dispensacionalista. Otro dirá, soy carismático. Un hombre en una ocasión me dijo que era cristiano porque iba a la iglesia, mis hermanos. Es decir, como si ir a la iglesia le hiciera uno cristiano. Déjame decirte, no va a suceder. Asistir a la iglesia no te va a hacer cristiano. Es como si tú fueras un gallinero y eso te convierte en gallina, no. O vas a un estacionamiento, eso te convierte en auto, tampoco. O vas a un club de leones, te convierte en león. Pues no, mis hermanos, la etiqueta no es lo que nos hace creyentes. Pero, mis hermanos, es la primera etiqueta, la etiqueta es la primera característica de una persona que es religiosa. Segundo lugar, mis hermanos, soy una persona religiosa, sí, dependo de reglas y reglamentos. Soy una persona religiosa si dependo solo de reglas o de reglamentos. Dice la Escritura, mis hermanos, Romanos 2:17, la segunda parte dice, y te apoyas ¿en qué? En la ley. Te apoyas en la ley, es decir, tú estás confiando en reglas, en reglamentos. El apóstol Pablo estaba hablando de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Normalmente a estos primeros 5 libros los judíos lo consideraban como un solo libro con varios capítulos. Nosotros decimos que son 5 libros, mis hermanos, pero los judíos consideran es un solo libro con 5 capítulos. Y a esto, mis hermanos, le llaman la ley. Normalmente esto se le conoce como el Pentateuco, que significa 5. Y estos eran los primeros 5 libros escritos por Moisés. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y a estos 5 libros los judíos lo llaman la Torá. Llaman la Torá. Y eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Te apoyas en la ley, te apoyas en la Torá. Es decir, en esos 5 libros que había escrito Moisés. Déjame decirte esto. El hecho es, y la Biblia es muy clara en ello, que la ley nunca ha podido salvar a nadie. De hecho, si ustedes leen con atención, y después lo hacen en sus hogares, en la carta a los Gálatas de Pablo, él enseña, mis hermanos, que la ley no era el propósito de salvarlos. Los judíos pensaban que sencillamente porque la ley les había sido dada por Moisés, a ellos como pueblo, como nación, eso los hacía creyentes y los hacía especiales, y que poseían ellos la entrada directa a Dios y al cielo si la obedecían o no, es decir, si obedecían la ley, esas reglas o reglamentos. Solo por poseer esos libros ellos consideraban que irían directamente a la presencia de Dios.
El Señor Jesús, durante su vida terrenal, mis hermanos, habló claramente acerca de esto. Y le habló a un grupo de judíos, de fariseos, mis hermanos, que pensaban que podían salvarse por sus buenas obras, por lo que ellos hacían. En Juan 5, 39 y 40, mis hermanos, dice allí, el Señor Jesús les está hablando a estas personas y les dice, escudriñen, busquen en las Escrituras, busquen, dice allí el pasaje. Les dijo el Señor Jesús, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo que Jesús estaba diciendo, ¿piensan que van a ir al cielo solo porque tienen Biblia? ¿Porque tienen las Escrituras? Déjame decirte, no ha cambiado nada hoy. Hoy no ha cambiado. Yo puedo preguntarte, ¿eres cristiano? Y tú puedes decirme, sí, por supuesto, tengo una Biblia. Como si por el mero hecho de poseer una Biblia, que puede estar colocada en un estante allí en tu casa o en tu librero, o incluso puede estar allí al lado de tu cama, pero no la tocas a lo largo de la semana. Y muchos piensan que por tener una Biblia irán al cielo y se jactan de una versión particular. Ah, mira, yo tengo la Reina Valera, yo tengo la nueva traducción viviente, o yo tengo la nueva traducción popular, o la traducción actual, y muchas traducciones. ¿Sabes? Para ser cristiano hay algo más que poseer una Biblia, hay que practicarla. Lo que dice la palabra de Dios, y ver allí la persona de Jesucristo. Dice, no queréis venir a mí. Las palabras que están allí en la Escritura son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. De eso es lo que se trata. Entonces, mis hermanos, ¿uno es religioso? Sí. Solo está sujeto a reglas y reglamentos. Tercer lugar, mis hermanos. Tercer lugar. Yo soy una persona religiosa, sí. Pienso que tengo una posición especial con Dios. Dice Romanos 2:17, la última parte, mis hermanos, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y agrega, mis hermanos, ¿cómo dice? Te glorías en Dios. Es decir, te jactas de tu relación con Dios. Estás orgulloso de tu relación con Dios. ¿Saben, mis hermanos? Yo he notado que las personas más orgullosas del mundo en ocasiones son los religiosos. Se jactan de su relación. Me siento orgulloso de mi relación con Dios. Los judíos, ellos pensaban que tenían una posición privilegiada con Dios. Eran privilegiados porque Dios les había escogido a ellos. Tengo una posición especial delante de Dios. Pensaban que era el pueblo escogido que gozaba de un estatus especial. Somos especiales. Es así, mis hermanos. Dios nos ama, no ama a los demás. Nada más nos ama a nosotros. Somos especiales. ¿Te has encontrado con una persona así? Seguramente. Alguna persona que dice, yo tengo la única religión, la verdadera, ninguna otra. Somos la única religión, mi denominación, mi iglesia es la única verdadera. Todas las demás son falsas. Déjame decirte que Jesús, en contraste, no tenía nada que ver con la religión excepto que estaba en contra de ella. Jesús enseñó claramente que la religión no va a salvar a nadie ni va a llevar a nadie a la presencia de Dios. Es la relación con Él, con Jesús, la que salva, no ninguna religión. Y los judíos se sentían muy seguros, muy especiales. Pensaban ellos, no podemos equivocarnos, tenemos esta religión. Y al estudiar las Escrituras, uno encuentra, mis hermanos, que muchas veces Dios pasó por alto la religión organizada para anunciar su mensaje. Déjame hacerte esta reflexión. Cuando Dios quiso anunciar el nacimiento de Jesús, ¿a quién fue? ¿A los sacerdotes? No, a los pastores. A ellos se les apareció primero, a los pastores, a los menospreciados, no a la religión.
convencional, pasó de largo a los sacerdotes, a los rabíes, a los maestros, los pasó de largo. Cuando Dios quiso dar su mensaje, dice, la palabra de Dios vino a Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? No era nadie. Religioso no era. No era de la religión organizada. Y sabes, muchas veces Dios hace esto. ¿Por qué? Porque Dios no puede entregarles su mensaje a los religiosos porque piensan que tienen una posición preferida con Dios. Piensan que son los preferidos, mis hermanos. Por eso el pasaje que estábamos viendo de este versículo, mis hermanos, el 17, versículo 17 de Romanos 2, dice, tú tienes el sobrenombre de judío. Primero es una etiqueta. Segundo, te apoyas en la ley, es decir, reglas y reglamentos. Y tercero, te jactas de tu relación con Dios, es decir, te glorías en Dios. Es esto. Son las tres primeras características. Y nos estamos evaluando, mis hermanos. Si tú tienes alguna de ellas, déjame decirte que eres verdaderamente religioso y debes considerar tu vida y realmente no eres creyente. Cuarto lugar, tú eres una persona religiosa. Tú y yo somos personas religiosas, sí. Pienso que tengo una entrada directa a Dios. Directa a Dios. Romanos 2:18, mis hermanos, dice, y conoces su voluntad y apruebas lo mejor. ¿Saben, mis hermanos? Las personas religiosas piensan tener entrada directa a Dios. Es decir, yo conozco su voluntad. Conozco todo lo de Dios. Conozco lo que Dios quiere. Lo conozco. ¿Has escuchado a algunos? Yo conozco lo que Dios dice. Conozco su voluntad. Conozco todo lo de Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, mis hermanos, es que aunque pienses que tú lo tienes todo arreglado, tienes la etiqueta, el sobrenombre y tienes una entrada directa a Dios, déjame decirte, no es suficiente. Y tampoco es suficiente conocer la voluntad de Dios. No es suficiente para ser creyente. Alguien puede conocer la voluntad de Dios y no ser creyente, no ser cristiano. Y eso tenemos que darnos perfectamente cuenta de esto, mis hermanos. No basta conocer la palabra de Dios, no basta conocer la ley, no basta conocer la voluntad de Dios. Hay que obedecerla. No basta con conocerla, mis hermanos. Dice allí el pasaje, mis hermanos, dice, conoce su voluntad y luego agrega, e instruido, enseñado en eso, apruebas lo mejor. La verdad, mis hermanos, una persona religiosa piensa que tiene entrada directa a Dios, porque conoce lo de Él, pero no basta. Hay que obedecerlo y vivirlo. Quinto lugar, mis hermanos, en quinto lugar, soy una persona religiosa, sí, mantengo un alto nivel moral. Si solo mantengo un alto nivel moral, soy una persona religiosa. Dice el pasaje, mis hermanos, Romanos 12, 19 al 21, mis hermanos, déjenme leérselos, dice, y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Déjame decirte, tener un alto estándar moral, no hay nada de malo en eso. Tener un alto nivel moral, realmente es bueno. Uno debe mantener un alto nivel moral, un código fuerte de ética y siempre debe uno aprobar lo que es superior. Uno debe buscar, mis hermanos, lo mejor de la vida y mantener una alta norma de integridad. Eso debe buscar uno. Pero déjame decirte esto, el problema ¿cuál es? Es que la integridad moral no nos abre la puerta al cielo. La integridad moral, mis hermanos, no nos lleva delante de Dios. Los valores y las propiedades son buenas, pero no son suficientes para estar en la presencia de Dios. Los judíos, en ese tiempo, y muchas personas hoy, mucha gente religiosa hoy, piensan que son superiores debido a su ética moral. No necesito ir a la iglesia, yo soy mejor.
que sutano, que fulano de tal. Como si Dios nos premiara, mis hermanos, porque somos mejores o contrastándonos o comparándonos unos con otros. Como si dijéramos, yo no hago las cosas que hace sutano, yo no hago las cosas que hace aquella persona. Y muchas personas religiosas, mis hermanos, y los judíos en esa época, frecuentemente tienen una norma alta de valores morales. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, ya lo vimos en el pasaje, están instruidos en la ley, y aprueban lo mejor, están enseñados, habían estado leyendo la palabra de Dios. Y esa palabra, la palabra de Dios, nos enseña que debemos tener integridad, debemos ser éticos, morales. Y muchos de los judíos, déjame decirte, tenían memorizados los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Has memorizado un libro completo? No, ¿verdad? Yo tampoco. He memorizado pasajes, pero los judíos, mis hermanos, memorizaban los 5 primeros libros de la ley, de la Biblia. Tenían mucho conocimiento intelectual, eran estudiantes de la Biblia, pero el conocimiento bíblico que les hacía ser personas morales, eso no los iba a llevar a la presencia de Dios. Lo que está haciendo el apóstol Pablo a lo largo de estos versículos es que sistemáticamente está derrumbando cada soporte que la gente religiosa piensa que le dará para llegar al cielo, a la presencia de Dios. Es decir, pensaban, no soy como esa persona inmoral, no soy como ese pervertido, no soy como ese pecador, soy mejor que ellos. E incluso mis hermanos decían, soy mejor, decían los judíos, que las personas morales o las personas decentes que vimos, mis hermanos. Hay 3 tipos de personas. Ellos pensaban esto. No, yo soy religioso y hago mejores cosas todavía. Trato de agradar a Dios por lo que hago. Leo la Biblia, estoy instruido en la ley. Y por todas estas cosas los judíos sentían orgullo. Fíjense bien, mis hermanos, en este pasaje. Yo les subrayé varias cosas allí. Unas las subrayé solamente con una línea y otras con 2 líneas. ¿Por qué? Porque lo que está estableciendo el apóstol Pablo es un contraste. Eso es lo que está estableciendo el apóstol Pablo. Dice, confías en que eres qué. Fíjense bien, solamente las palabras que están subrayadas con una sola línea. Y eres guía, eres luz, eres instructor, eres maestro. ¿Se dan cuenta? Dice, eres guía, eres luz, instructor, maestro. Confías en esto, en que eres guía, luz, maestro, instructor. Y lo pone en contraste con ¿qué? Son las palabras que están subrayadas con doble línea. Lo pone en contraste. ¿De quién eres guía? De los ciegos. ¿De quién eres luz? De los que están en tinieblas. ¿De quién eres instructor? De los indoctos. ¿De quién eres maestro? De niños, de los que no saben. Es un contraste lo que está haciendo el apóstol Pablo a lo largo de este pasaje, mis hermanos. Se está comparando, mis hermanos, la gente religiosa consigo mismo con otras personas, mis hermanos. Entonces está así. Yo les pido que lo subrayen así, mis hermanos, una línea o 2 líneas, porque es un contraste en este pasaje y nos da más luz acerca de lo que significa, mis hermanos. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, confías en que eres guía, confías en que eres luz, confías en que eres instructor, confías en que eres maestros. Eso es lo que piensa la gente religiosa. Eso es lo que piensan de sí mismos. ¿Y qué piensan de los otros? Lo que piensan de los demás es que los demás son ciegos. Los demás están en tinieblas. Los demás son necios. Los demás son niños. ¿Ven la diferencia? Es esta la diferencia que hace la Escritura, mis hermanos. Entonces, si tú haces estas cosas, entonces eres religioso. Definitivamente. 6º lugar, mis hermanos, yo soy una persona religiosa, sí, siento que soy superior a los demás. Las personas religiosas, mis hermanos, piensan que lo tienen todo cuando los demás no. Como vimos en el versículo anterior, es decir, soy el maestro, soy el guía, soy la luz de los demás, soy el instructor. Todos los demás son necios, todos los demás son ciegos, todos los demás están en tinieblas, todos los demás son tontos. Yo sí tengo la verdad. He conocido gente así, mis hermanos, se piensa que es superior,
déjame decirte, por su religión. Hay muchas personas que por tener una religión piensan que tienen las respuestas para todo, para todas las cosas. Hay personas, mis hermanos, que piensan esto, que todo lo saben y se deleitan en demostrar cuánto saben de Biblia, cuánto saben de la Escritura, y es una característica de una persona religiosa. Saben, mis hermanos, muchos creyentes se pelean con otros creyentes a bibliazos, es decir, mi doctrina es mejor que la tuya. ¿Qué quiere decir? Mi religión es mejor que la tuya. Y se pelean a bibliazos. ¿No es así, mis hermanos? Y muchas veces se usa la Biblia como martillo para pegarle a otro. Y sienten orgullo de corregirlo, no, tú estás equivocado, para tratar de corregir al otro. Y siempre tienen un versículo para citar y le dan un empujón a su ego, a su orgullo, mis hermanos. El hecho es que Dios le dio la ley a los judíos. Pero ¿por qué Dios dio su ley, su palabra a la nación judía? ¿Para que pudieran sentirse superiores a los demás? No. ¿Saben por qué les dio su palabra, la ley, a los judíos? Para que pudieran ser misioneros al mundo. Cuando Dios escogió a la nación judía, a los israelitas, para ser su pueblo escogido, eso no significaba que eran especiales y que Dios les amaba más que a cualquier otro pueblo. No, mis hermanos, eran especiales sí en el sentido de que les fue dado un mensaje, pero este mensaje tenían que llevarlo a todo el mundo. Por eso es que fueron escogidos. El problema, mis hermanos, fundamental es que no cumplían con su deber, no lo cumplieron. Lo guardaban todo para sí mismos en lugar de dárselo a otros. Por eso es importante, mis hermanos, entender lo que dice allá Juan 15. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque está refiriendo a otra vid, a otra planta. ¿Qué era? Esa planta era el pueblo judío, puesta para anunciar la verdad de Dios, para compartir la verdad de Dios. Y el pueblo judío, en lugar de hacer esto, en lugar de habérselo dado a los demás, se apartaban más de los demás, guardándolo todo para sí. Esa es una de las razones por la que vino Jesús. Porque el pueblo judío no cumplió con su misión de llevar la verdad de Dios, la ley de Dios al mundo. La Biblia dice, mis hermanos, que Jesús vino a derrumbar todas las barreras para que el mensaje de Dios pudiera llegar a todo el mundo. Y ahora Dios ha escogido a otro grupo para compartir este mensaje al mundo. ¿Sabes cuál es ese grupo? La iglesia. Y tú y yo, mis hermanos, no debemos tener una actitud de superioridad hacia los demás. Mira, yo sé lo de Dios, yo sé la verdad de Dios, yo sé todas las cosas de Dios. No es así, mis hermanos. Déjame decirte, la palabra de Dios nos fue dada no para sentirnos superiores. La palabra de Dios nos fue dada para que la podamos compartir. ¿Tú sabes de la palabra de Dios? Seguro. Tú y yo sabemos más de la palabra de Dios que cualquier otra persona. Pero la palabra de Dios nos fue dada no para creernos más o sentirnos superiores. Nos fue dada para que la podamos compartir y puedan conocer de Dios y de Cristo Jesús, mis hermanos. Es en ese sentido lo que la palabra de Dios dice. Déjame decirte, si tu fe en Dios te hace sentir superior a otros y los miras en menos, déjame decirte, lo que tienes es devoción a la religión, pero no tienes una verdadera relación. La verdadera fe, la fe cristiana no te va a hacer nunca sentir superior, mis hermanos. Billy Graham murió hace 2 semanas, mis hermanos. Se considera que es el hombre que más ha compartido del Evangelio. Y este hombre, Billy Graham, mis hermanos, tenía una frase, y quiero decirla ahora, mis hermanos, es esta frase. ¿Qué es el evangelismo? El evangelismo es un mendigo contando a otro mendigo donde puede encontrar pan. Ese es el evangelismo. Es decir, yo sé dónde hay pan. Soy un mendigo,
pues se lo digo a otro para que también pueda encontrar dónde hay pan, para que su hambre sea satisfecha. ¿Qué quiere decir? Déjame decirte, yo no soy mejor que nadie, tú no eres mejor de nadie. Cuando compartimos el Evangelio, mis hermanos, no es porque seamos superiores o perfectos, no. Es porque la otra persona necesita esto. Es decir, si tú y yo descubriéramos la cura del cáncer, descubriéramos cómo se cura el cáncer, no la quedaríamos, no, la compartiríamos con otros para que puedan ser sanados, mis hermanos. Por eso dice la Escritura aquí, mis hermanos, los versículos 21 al 23. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. La palabra de Dios nos fue dada, mis hermanos, para que la vivamos y podamos compartirla, no para hacernos creer superiores. Séptimo lugar, mis hermanos, soy una persona religiosa, sí, no siempre practico lo que predico. A veces puedo practicar lo que predico, pero lo que se trata es de que tú y yo practiquemos lo que predicamos, lo que decimos, mis hermanos, de eso se trata. Romanos 2, 21 al 23, es el mismo pasaje del anterior, mis hermanos, pero ahora les subrayé algunas palabras. Dice allí, mis hermanos, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Dice este pasaje. ¿Saben, mis hermanos? Las personas religiosas son aptas para fingir. Voy a utilizar una palabra más fuerte, mis hermanos. Las personas religiosas son aptas para la hipocresía. ¿Por qué? Porque sus normas de vida solo son normas externas. Esa es la norma de vida, mis hermanos, de una persona religiosa, solamente es lo exterior. Predican las personas religiosas una norma de actuar, una norma de hacer lo exterior a la que no pueden ni siquiera llegar ellos. Le dicen a las otras personas lo que tienen que hacer, pero ellos mismos no lo hacen. Y sabes, esto molesta profundamente a Dios. Pablo les hace una pregunta a ellos. ¿Tú practicas lo que predicas? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en estos pasajes. ¿Practicas lo que dices? ¿Practicas lo que predicas? Subrayen estas palabras, mis hermanos. Enseñas, predicas, dices, abominas, te jactas. ¿Saben, mis hermanos, lo que tienen en común estas palabras? ¿Qué tienen en común estas palabras? Todas estas palabras se relacionan con una parte de nuestro cuerpo. ¿Con cuál? Nuestra boca. Todas estas palabras se relacionan con nuestra boca. Es decir, mis hermanos, lo que enseñamos, lo que predicamos, lo que decimos, lo que abominamos, lo decimos, mis hermanos, lo que nos jactamos, todo tiene que ver con nuestra boca, mis hermanos. Es decir, hay personas que son religiosas nada más, mis hermanos, y dicen, enseñan, predican, dicen cosas, son buenos para predicar, pero son incapaces de cumplir con lo que predican. Son buenos para decir, pero son incapaces de hacer aquellas cosas que están diciéndoles a los demás. No lo hacen. Es decir, mis hermanos, como si el apóstol Pablo estuviera diciendo en este pasaje, mira, tu andar no es como tu hablar. Tú hablas una cosa, pero no lo vives. Tu conducta no se compara con tus afirmaciones, no es coherente con lo que tú estás diciendo. Tu manera de vivir no es igual a tus creencias. Eso es lo que nos está diciendo. Dices algo, pero haces otra cosa. ¿Conoces gente así? Déjame decirte, lo mejor es que si vas al espejo, es que puedes ver gente así. Tú mismo. A veces somos así, mis hermanos, y solamente somos religiosos.
Decimos hay que hacer esto, predicamos esto, pero no lo vivimos, mis hermanos, no lo vivimos. Y esto es realmente importante. Déjenme decirles dos pasajes del Antiguo Testamento, mis hermanos, y son dos pasajes que nos deben hacer meditar profundamente acerca de nuestra manera de vivir. Son estos dos pasajes, déjenme decírselos rápidamente. El primero, Isaías 29:13, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, ¿con qué? Con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo que está diciendo Isaías, mis hermanos, es que mucha gente religiosa solo da servicio a Dios de boca. Mucha gente puede venir a un culto como este, como el que estamos aquí, mis hermanos, y alabar a Dios, cantar las alabanzas a Dios. Incluso yo quiero orar y ora, pero solo es servicio a Dios de boca, pero no del corazón, no del corazón. Es como, mis hermanos, este pasaje debería hacernos reflexionar profundamente acerca de nuestras vidas. Dice, con sus labios me honran, con su boca se acercan a mí, pero su corazón está lejos de mí. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Déjame decirte, la verdad de Dios no ha cambiado a lo largo de los siglos. La verdad de Dios es eterna. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo a los judíos, 700 años antes, mis hermanos, el profeta Isaías lo estaba diciendo. No es lo que practicas, no es lo que predicas, no es eso, es lo que practicas. Hay otro pasaje, Ezequiel 33, 31 y 32, mis hermanos, dice, y vendrán a ti, dice este pasaje, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. ¿Cómo dice, mis hermanos? No las pondrán por obra, las van a oír. Estarán delante de mí como pueblo mío, como si fueran mi pueblo, dice el versículo. Y van a oír tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Fíjense bien cómo dice, ¿cómo son los cantantes, mis hermanos? Un cantor de amores, dice, hermoso de voz y que canta bien. Pero dice, pero oirán tus palabras, pero no las ponen por obras. Con un muchacho, mis hermanos, lleva serenata a una muchacha. Le dice, te quiero, mi cielo y mi vida, y es un cantor de amores, pero se porta de otra manera. Es eso. Eso es lo que está diciendo este pasaje de la Escritura. Hay mucha gente religiosa, mis hermanos, asisten solo a la iglesia, escuchan el sermón, cantan, y después, mis hermanos, salen del culto, salen de la iglesia sin ninguna intención de poner en práctica la palabra de Dios en sus vidas. ¿Sabes? Solamente se están engañando, solo se engañan. Escuché, canté, oré, y luego al salir, no hay ninguna intención de poner en práctica la palabra de Dios. Pablo está diciendo, mis hermanos, que somos religiosos, tú y yo, si no practicamos lo que predicamos. ¿Cuál es el resultado de vivir así? ¿Sabes? ¿Cuál es el resultado de vivir de esta manera? El resultado de vivir así, mis hermanos, de estas características que he estado comentando, el resultado, mis hermanos, es este. Si lo quieres anotar, el nombre de Dios es blasfemado. Dice el versículo 24 de Romanos 2, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Por razón de ustedes, por su manera de vivir, porque hablan, dicen, predican y no practican lo que dicen, lo que hablan, lo que predican, el nombre de Dios es blasfemado. Es una grave acusación.
Yo creo que para el apóstol Pablo escribir estos versículos guiado por el Espíritu Santo no fue fácil. Está diciendo el apóstol Pablo que debido a la religión, los no creyentes vuelven la espalda. No creen a la verdad de Dios, no se acercan a Dios por causa de los religiosos, de los que predican, dicen, hablan, pero no practican la palabra de Dios, porque no están mostrando que la verdad de Dios les ha transformado en sus vidas. Muchas personas, mis hermanos, pueden venir a una iglesia y se alejan de las iglesias, o ven la vida de una persona que es creyente, que es cristiana, según esta persona, pero lo contrastan. Si es creyente, si es cristiano, ¿por qué hace esto? ¿Por qué habla esto? ¿Por qué esta actitud? Saben, mis hermanos, el problema de muchas personas no es si creen en Jesucristo. Ese no es el problema. El problema de muchas personas no es si creen en la Biblia. Muchas personas creen en la Biblia y creen en Jesucristo. Pero ¿por qué no van a las iglesias? Por una razón. Porque encuentran creyentes, mis hermanos, que solamente viven religiosidad. Hablan, predican, dicen, sin practicar eso. Es como dice el pasaje, se convierte uno en maestro, instructor, guía, en tratar de ser luz. Pero mis hermanos, la verdad es que no lo practica uno. La verdad es que debemos tener cuidado con nuestra actitud y con nuestra forma de vivir. Debemos tener mucho cuidado con esto, mis hermanos. Déjenme contarles esta anécdota. Gandhi, Mahatma Gandhi, mis hermanos, cuando él estaba estudiando en Inglaterra y luego hizo un viaje a través de los Estados Unidos, él, mis hermanos, vio muchas cosas. Gandhi estaba a punto de hacerse cristiano, pero al llegar a Estados Unidos, mis hermanos, y viajar por una zona aparentemente cristiana, el sur de los Estados Unidos es una zona donde hay aparentemente muchos cristianos, él entró a un restaurante y fue rechazado por causa de su color de la piel. Y vio muchas otras cosas, y él escribió años más tarde que él no quería ser cristiano, rechazaba el cristianismo no por causa de Cristo, sino por causa de los cristianos y la hipocresía de sus vidas. Esto debe hacernos reflexionar mucho, mis hermanos. Por eso el título de la predicación que yo les ponía, religioso no, pero cristiano sí. Y eso es lo que tú y yo debemos ser. Hay dos cosas que debemos recordar. Dos cosas que debemos recordar, mis hermanos. Dos afirmaciones que tú y yo debemos recordar. Primero, mis hermanos, mi deber no es hacer religiosa a la gente. Si voy a compartirle a alguien, tengo que compartirle acerca de Dios y de Cristo Jesús. No es hacerla religiosa, es que tenga una relación con Cristo. Dios no nos llamó a ti y a mí para ser religiosos a las personas. No, nuestro deber es compartir a Cristo con ellos. Segundo lugar, mis hermanos, no debo esperar que un no creyente actúe como un creyente cuando no lo es. Yo puedo convivir con alguien, con un familiar, mis hermanos, y esperar que se comporte como creyente. Mi hijo, mi hija, mi esposo, esposa, nuestros parientes, la gente con la que trabajamos. Pero no se van a comportar como creyentes porque no lo son. Entonces, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Debemos orar por ellos para que el Señor limpie sus vidas, sus corazones sean transformados. Muchas veces, mis hermanos, esperamos que los no creyentes actúen como creyentes y les criticamos y estamos sobre ellos, somos intolerantes. Y no aprobamos, mis hermanos, su estilo de vida. Pero lo que la Biblia nos dice es que debemos amarles, orar por ellos, interceder por ellos, amarles. Esto es lo que deberíamos hacer, mis hermanos, para poder compartir el Evangelio con otras personas. Esto es lo que debemos estar haciendo. Por otro lado, mis hermanos, lo más importante de este versículo 24 que nos dice, mis hermanos, que
el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, lo más importante es que, mis hermanos, ninguna persona debe perderse o no debe buscar a Cristo y no debe dar como excusa tu propia vida. ¿Qué quiero decir? Si te ve una persona, la persona que sabe que eres creyente o eres cristiano debe desear tener lo que tú tienes y no rechazar a Cristo por tu manera de vivir. Eso debe hacernos reflexionar profundamente. ¿Para qué Dios nos puso en el mundo? ¿Para qué hemos recibido este mensaje de salvación? Mis hermanos, lo hemos recibido para compartirlo. Pero hemos de entender, mis hermanos, que antes de compartirlo debo vivir el Evangelio. Debo vivir el Evangelio. ¿Para qué? Para que otras personas, en verme a mí o verte a ti, no nos vean a nosotros, sino vean a Cristo, quien nos ha transformado en nuestros corazones y mentes. Mis hermanos, lo que he querido decirles hasta estos momentos es que debemos procurar verdaderamente ser cristianos y no meramente religiosos. Uno de los deseos más profundos de mi corazón para ti y también para mí mismo, mis hermanos, es que como creyentes seamos amadores de Cristo, llenos del Espíritu, y que podamos vivir verdaderamente la vida que Cristo nos ha mandado vivir. Déjame decirte el octavo lugar, mis hermanos. Soy religioso, sí, dependo de ritos y ceremonias. Muchas personas, mis hermanos, particularmente en nuestro país, ahora en el que se acerca la Semana Santa, dependen de ritos, dependen de ceremonias, mis hermanos. Están haciendo la ceremonia de lavamiento de los pies, ¿verdad? Ponen a 12 personas y le lavan los pies. Solamente una vez al año. Bueno, yo quisiera verlo todo el año, ¿no? ¿No es así? O muchas personas incluso hasta se cuelgan, se crucifican. En Filipinas, mis hermanos, algunas personas se crucifican, ¿no es así? Y dice, se crucifican 5 minutos, no más. Pero yo los quisiera ver, que están crucificando diariamente su vida a Cristo Jesús, crucificando diariamente los pecados, crucificando diariamente su hablar, su actuar, su caminar. Y muchas veces esto solamente es un rito, es una ceremonia, mis hermanos. En Iguala Guerrero, donde vive mi hermano, el mayor, hay un grupo de personas que les llaman los agachados, mis hermanos. Van agachados, cubiertos con una capucha, y se van pegando en la espalda, mis hermanos, con un pequeño látigo que tiene allí pequeñas bolas y picos de metal. O van cargando unas varas de ciruelo, mis hermanos. ¿Conocen las varas de ciruelo? Tienen espinas. Y no cargan una o dos, cargan un manojo grande de estas espinas para lacerarse el cuerpo. Y muchas personas piensan que por hacer esto les va a abrir las puertas del cielo y van a llegar a la presencia de Dios. El único que ha pagado por todos nosotros, que pagó todo el dolor, que pagó todo por nosotros es Cristo Jesús, y Él murió en una cruz para que tú y yo no tuviéramos que sufrirla. Su sangre fue derramada para que nuestra sangre no fuera derramada. Fue puesto en una cruz para que tú y yo no tuviéramos que estar colocados allí. Déjame leerte un pasaje de la Escritura. Dice allí, mis hermanos, en Romanos 2 del 25 al 29, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si y solo si guardas la ley. Es decir, los judíos se circuncidaban, decían, somos especiales, pero el apóstol Pablo dice, verdaderamente aprovecha y vale si guardas la ley, si no, no. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, es decir, como si no te la hubieras hecho, la circuncisión. Eso es lo que está diciendo. Y luego continúa, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Por supuesto que sí, porque guarda la ley de Dios, dice el pasaje. Voy a continuar leyendo, mis hermanos. Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti,
que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo, el apóstol, hace aquí unas observaciones importantes, mis hermanos. Había llegado a ser un rito nada más el circuncidarse. Llevaban a los niños judíos al 8º día y les circuncidaban, les quitaban el prepucio, el miembro masculino, mis hermanos, y llegaba a ser solamente un rito, un fin en sí mismo. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, usa palabras claves aquí. Ponlas, estas, subráyalas. Dice aquí exteriormente, y luego exteriormente, y luego dice el interior. Estas palabras son clave, son muy importantes porque nos dan la idea, mis hermanos, de lo que el apóstol Pablo quiere decir. En un principio la circuncisión era un símbolo, una expresión de fe. Simbolizaba la circuncisión una entrega a Dios. Mis hermanos, era así. Pero después, mis hermanos, este símbolo de compromiso y de entrega a Dios se fue desvirtuando y solamente era un rito, algo exterior. Y el apóstol Pablo lo que dice, no es lo que importa el exterior, sino lo interior. Lo interior. Eso es lo que importa verdaderamente. El rito sin realidad interior no tiene valor alguno. Eso es lo que está diciéndonos aquí el apóstol Pablo. La persona religiosa tiende a depender de ritos, de ceremonias, para tener confianza. Pero nada más, mis hermanos, nada más. Déjame decirte, si alguno era religioso, el apóstol Pablo lo era. La verdad es que el apóstol Pablo era muy religioso. Y nos da su testimonio el apóstol Pablo en este pasaje, Filipenses 3, mis hermanos, del 3 al 9, quiero leerlo, porque nos da su testimonio, cómo era religioso, pero había cambiado. Dice allí, mis hermanos, porque nosotros, él está hablando de sí mismo, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, y ya no tenemos confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él está diciendo, yo fui, dice el pasaje, circuncidado al 8º día. Y luego agrega, del linaje de Israel, soy judío, y luego de la tribu de Benjamín, una tribu muy especial judía. Y luego dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Yo tengo todas estas cosas y puedo jactarme de todas ellas. Y luego agrega, dice, en cuanto a celo religioso, era perseguidor de la iglesia. Con relación a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Yo cumplía la ley de cabo a rabo, completamente. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo, mis hermanos? Lo que está diciendo es que podía mostrar un currículum grande. Soy judío, me circuncidaron, soy de la tribu de Benjamín, soy fariseo, cumplo la ley. Pero dice el apóstol Pablo, eso no vale nada, es basura. Lo importante para mí ahora es la fe que tengo en Cristo Jesús. Y eso debe ser también para ti y para mí. No ritos, no ceremonias. Lo importante es la confianza que has depositado en Cristo Jesús. Eso es lo importante.
Ahora déjenme hacer una aplicación, mis hermanos, y con esto quiero terminar. Déjenme hacer una aplicación. Hasta este momento les hemos dado 8 características de una persona religiosa. 8 características de una persona religiosa. Pero ahora, mis hermanos, quiero hacer una aplicación de la palabra de Dios en este pasaje. Dice el versículo 28, mis hermanos, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El apóstol Pablo pregunta, ¿quién es un verdadero judío? Y saben, mis hermanos, todavía esta pregunta sigue. Los judíos a veces discuten quién es un verdadero judío. Y es una pregunta, mis hermanos, que discuten a nivel nacional en Israel. Algunos dicen que para ser judío, mis hermanos, la base es la religión. El judío, mis hermanos, es alguien que debe comer comida kosher, es decir, comida adecuada para los judíos, obedecer todas las leyes del Antiguo Testamento y etcétera. Sin embargo, hay otros, mis hermanos, que dicen que judío es alguien que tiene la cultura, la herencia, a pesar de que sean ateos o no sean creyentes. Dicen, mis hermanos, que el judaísmo no es una religión, sino una raza. Y hay los que dicen que es por ascendencia. Pero entonces, ¿dónde quedan los que se han convertido al judaísmo? ¿Sabes? Hay judíos negros, ¿lo saben? Judíos africanos que se fueron hacia Israel y son negros. Hay judíos orientales, chinos y coreanos también, que están pidiendo permiso para vivir en Israel como israelitas. En realidad es un debate en la vida nacional del pueblo judío ahora, mis hermanos. ¿Quién es judío? ¿Se es judío por la raza o por la religión? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque tiene que ver contigo y conmigo. Es como si preguntáramos, ¿quién es verdadero cristiano hoy? ¿Eres cristiano porque tus papás son cristianos? ¿Porque tu tío fue pastor o misioneros o tus abuelos iban a la iglesia, por eso eres cristiano? ¿O eres cristiano porque vienes a una iglesia y lees la Biblia? ¿Eres cristiano porque asistes los domingos? Eso es lo que nos hace cristianos, mis hermanos. Quiero que noten lo que dice el versículo 28. Dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Eso no es lo que lo hace a uno judío. Y déjame decirte, lo que lo hace a uno cristiano no es lo externo. El venir a una iglesia no te hace creyente. El venir a una iglesia cristiana no te hace cristiano. El que tengas familiares cristianos o el que hayas nacido en un hogar cristiano donde tus padres eran cristianos, eso tampoco te hace cristiano. Continuando el versículo 28, 29 dice, sino que es judío el que lo es, ¿en dónde? En el interior. Y si pudiéramos cambiar esta palabra, mis hermanos, sin temor a corromper la escritura, dice, sino que es cristiano el que lo es, ¿en dónde? En el interior. Es igual, mis hermanos, cristiano es el que lo es en el interior. Déjame decirte, uno llega a ser heredero de Dios, heredero de Abraham, si uno pertenece a Cristo. Y espiritualmente, mis hermanos, uno llega a ser creyente cuando uno se acerca a Cristo y pone su confianza en Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Déjame preguntarte, ¿qué es lo que te hace a ti ser hijo de Dios? ¿Quién es cristiano? ¿Quién es salvo? No es cristiano, mis hermanos, solamente aquel que ha sido bautizado. No es cristiano solo aquel que participa de la cena del Señor o es miembro de una iglesia determinada. No es cristiano, mis hermanos, aquel que solo trae una Biblia. No es cristiano solo aquel que sabe cantos y los canta y aún puede tocar la música y puede pararse en una iglesia a orar. No es cristiano el que lo hace esto, mis hermanos. Es cristiano
aquel que tiene fe en Cristo Jesús. Es cristiano solo el que tiene fe en Cristo, mis hermanos. Dice el pasaje, Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, entonces eres heredero de la promesa y verdaderamente eres entonces hijo de Dios, verdaderamente. Lo que tú y yo debemos darnos cuenta es que la religión nunca, pero nunca ha salvado a nadie. Y el único que puede salvar es Cristo Jesús, solo Cristo. Déjame decirte esto. ¿En qué estás confiando para llegar al cielo? ¿En qué estás confiando para llegar a la presencia de Dios? ¿Sabes? No es la religión, sino solo una relación con Cristo Jesús. Si tú no has tenido una relación con Cristo, yo lo que te pido hoy, encarecidamente, es que abras tu corazón a Cristo. Ora en tu corazón, Él conoce tu corazón. Yo no estoy aquí para juzgarte ni nadie más. Podemos habernos conocido, pero en tu interior tú sabes las cosas que hay. Y sabes lo que tú estás pensando. Así es que puedes decirle, Señor Jesús, ven a mi vida y sálvame, porque no es lo exterior, sino lo interior lo que verdaderamente te hace ser cristiano. Debes decirle, Señor, voy a poner toda mi confianza en ti y solamente en ti. Solamente, pon tu confianza, tu fe en Cristo Jesús ahora mismo. Debes darte cuenta que el cristianismo no es una religión, es una religión, es una relación. Pero para aquellos que ya son creyentes, y quizás tú ya eres un creyente por años, quizás tú ya eres cristiano, te das cuenta de esto y lo has sido por años, entonces, ¿cuál es la aplicación para tu vida hoy? La aplicación para tu vida es que a lo mejor has sido un estorbo tú en la vida de otro para que ese otro no llegue a ser cristiano por el estilo de vida que tú estás llevando. Eres creyente, pero no practicas lo que crees, ni lo que dices, ni lo que predicas. Eres creyente, pero es posible que seas un estorbo para que otros lleguen verdaderamente a la fe en Cristo Jesús. Puede que tú seas inconsistente con lo que dices creer. Dices, soy cristiano, pero eres inconsistente porque no vives al estilo de Cristo, ni sigues sus mandatos, ni le amas con todo el afecto y con todo el amor que debe ser amado Cristo Jesús. Así es que, si tú eres así, a lo que yo te digo hoy en esta mañana, podrías orar y decirle, Señor, ayúdame a cambiar esas cosas que no han cambiado en mí, ayúdame a ser intensamente espiritual, ayúdame, Señor, no quiero ser un estorbo para que otros puedan llegar a ti. ¿Orarás así? De verdad, en el nombre de Jesús yo te pido que lo hagas. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Por qué no se ponen de pie? Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por el bien que nos hace tu palabra para nosotros. Al entender este pasaje, mi Señor, entendemos qué es lo que caracteriza a una persona religiosa. Y gracias porque tú lo has puesto en tu palabra, porque es un mensaje que nos llega de manera directa a nosotros hoy en día. Porque lo que se trata, mi Señor, no solo es de tener una religión, es tener una relación con el Creador, contigo, a través de Cristo Jesús, el Todopoderoso, quien tiene toda autoridad y quien murió por nosotros para darnos vida y vida eterna. Señor, gracias porque nos permite recordar esto y entenderlo en tu palabra. Pero ahora, Señor, te quiero pedir, si hay alguien aquí que se ha dado cuenta que solo es religioso y que lo que necesita es a Cristo en su corazón, te pido que hoy pueda orar en fe, pidiendo que Cristo entre en su corazón. Si hay alguien así hoy aquí, te pido, mi Señor, que tú hagas tu obra en su vida y en su corazón, en su mente.
y que puedan nacer a tener fe verdadera solamente en Cristo y solamente en Él. Pero Señor, también, aquí en este lugar hay creyentes y alguno quizás ha sido un estorbo por su manera de vivir, porque, Señor, no ha sido congruente con lo que dice y con lo que predica. Y ha sido un estorbo quizás alguien aquí para que no llegue a tu presencia en Cristo. Señor, si hay alguien así, perdona. Y permite, Padre, que haya verdadera vida espiritual. Transforma lo que tengas que transformar. Limpia lo que tengas que limpiar. Quita lo que tengas que quitar de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Yo me incluyo, de todos nosotros, mi Señor. Permite, Padre, que no solo estemos revestidos de religión, sino que verdaderamente estemos revestidos de Cristo, a quien debemos honrar en nuestras mentes y corazones. Señor, concédenos que, Padre Celestial, el mensaje que hemos recibido en Cristo, este mensaje no solo, mi Señor, es para sentirnos especiales y guardarlo para nosotros, sino nos has dado un mensaje, mi Señor, para compartirlo. Es un mensaje que puede transformar a las personas porque es poder tuyo para salvación. Mi Señor, pero al mismo tiempo permite que podamos vivir verdaderas vidas espirituales, viviendo todos y cada uno de tus mandatos, viviendo lo que nos has mandado, mi Señor, poniendo en práctica tu palabra. Ayúdanos en ello, mi Señor. Mira, Padre Celestial, te lo pedimos en Cristo Jesús. Te pido, mi Señor, que tu palabra no vuelva vacía a ti. Ahora que tu palabra ha sido expuesta y ha sido predicada, te pido, mi Señor, que esta iglesia pueda entender muy bien lo que es el Evangelio de gracia que hemos recibido. Que esta iglesia, esta congregación pueda, Señor, vivir como tú quieres y lo que tú deseas. Ayúdanos a entender más tu palabra. Y hoy, Señor, al haber entendido, reflexionado en tu palabra, permítenos salir de este lugar más dispuestos a vivir tu palabra, más comprometidos contigo, mi Señor, porque te amamos. Queremos vivir más acerca de tu palabra. Ayúdanos, mi Señor. Pon un deseo intenso en cada corazón y en cada vida, un fervor de vivir tu palabra. Gracias, mi Señor. Gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, quien merece y es digno de toda honra y toda alabanza. A Él sea el honor por los siglos de los siglos. Amén.